Hola, mi nombre es Vladimiro Vázquez Avelar y soy el pastor de los ministerios Visión de Fe en Guatemala. Estamos muy contentos de presentar a ustedes el quinto año de las porciones semanales. Hemos entendido que Jacob, el discípulo que gobernaba la iglesia de Jerusalén en el año 50, en Hechos 15, envió a los gentiles a instruirse en la disciplina del Señor desde los primeros 5 libros de la Biblia. Presentamos este quinto año con alegría, con gratitud. Espero que lo bendiga. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a la porción semanal. Hoy estamos viendo ya la cuarta porción de este año, que dicho sea de paso, del quinto año que hemos ya tenido por costumbre todos los sábados en la mañana llegar con ustedes y bueno, recibo un saludo cuando sea que usted vea esto. Hoy nos toca ver Vayera, no Vaera, sino Vayera son distintos. Vayera quiere decir se hizo visible, es decir, Dios causando una acción. Y esta porción, que como he mencionado es la cuarta del primer libro de la Biblia, comprende del capítulo 18, versículo 1 al capítulo 22, versículo 24. Hoy queremos tratar el tema la huida de Lot y cómo fue que terminó su esposa y queremos ver algunas lecciones de ello. Para empezar entonces a disertar este estudio, quisiera hacer una contextualización recordando un poquito lo que veíamos el año pasado. Y es que el año pasado también nos centrábamos en Lot y vimos la salvación de Lot. Ahora, no en el sentido de que él fue puesto a salvo de Sodoma, aunque sí lo fue, o esto es lo que vamos a narrar ahora, sino que a pesar de haberse apartado de Abraham y de haber escogido lo temporal, Dios demuestra que él era su hijo porque envió para salvarlo. Y vimos el proceso de adopción que Lot tuvo, esto es el año pasado, y cómo Dios le rescató entonces de Sodoma. Claro, no fue a un costo bajo, pero seguramente a él le veremos en la resurrección. Retomamos o el último versículo que leíamos el año pasado, el 19:15 de Bereshit, es decir, Génesis. Y leemos. Y cuando subió el Shahar, esto es lo que traducen como la aurora o la madrugada o la mañana, los mensajeros apremiaban a Lot, diciéndoles, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no seas barrido en la impiedad de las ciudades, como dice literalmente. Quise leer este versículo nuevamente porque menciona la palabra Shahar y quiero recordar que esta es una representación del Mesías, es decir, no es Jesús de venido a la tierra, pero es una proyección de él. Por lo tanto, confirma lo que dijimos el año pasado. Esto se trata con respecto de la salvación de Lot. Ahora, los mensajeros que vienen en nombre de él le apremiaban y lo apuraban porque Dios está a punto de traer el mal. Y esto implica que ellos saben que tienen los momentos contados. Así que están trabajando para que Lot, que recibirá vida eterna, no solamente la reciba, sino que en ese momento de su vida, porque todavía tiene propósitos, él salga de la ciudad y como ganancia también su familia, porque las promesas de Dios son para nuestras familias y por eso no dejamos de decir lo importante que es siempre dar testimonio en nuestra casa, si somos salvos, a nuestros hijos. Claro, de que no son salvos automáticamente, por supuesto que no, pero de que tienen acceso a esa salvación y que ese pacto Dios se da en familia. Y si esto no es así en su casa, no deje de dar testimonio porque a su tiempo Dios llamará. Versículo 16. Pero él, es decir, Lot, titubeaba, vacilaba, le coloqué otra palabra ahí, sinónimo. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor que estaba sobre él, por la compasión del Señor que estaba sobre él, perdón, los hicieron eh, salir y los hicieron descansar afuera o fuera de la ciudad. Hemos hecho una corrección de algunas palabras que no han sido traducidas de la mejor forma
que se procura hacer, y esto lo vemos como una constante en los traductores, que queriendo dar una idea a lo que está ocurriendo, a veces lo complementan. Yo sostengo que es mejor traducir la palabra literalmente y luego hacer las conexiones pertinentes del caso, porque el prisma del que partimos es la Biblia es intraducible, no se puede traducir, hay que hacer un acompañamiento para explicarla, que eso pienso yo lo que nos corresponde a nosotros los maestros y que muchas veces es un faltante y la gente va, lee una traducción sin el contexto, sin la compañía y como hay mucha idea humana traducida, entonces llegamos a cualquier conclusión. Ahora, dicho esto, yo quiero aconsejarle a usted que cuando nosotros corrijamos algunos versos que lo hacemos con el conocimiento de causa de lo que dice el idioma y porque hemos comparado cómo estas palabras se interpretan en otros pasajes, etcétera, etcétera. Usted pueda corregirlo y así pueda ir incorporando un vocabulario a usted, a su lectura, para enriquecer precisamente la lectura. Esto no es un trabajo fácil ni rápido. Al contrario, es algo que a nosotros nos ha llevado más de 20 años metidos en los idiomas originales de la Biblia. Así que tenga su Biblia a mano, tenga un lugar donde usted pueda hacer anotaciones. Y cuando usted conecte una de estas palabras, entonces haga esa conexión. Ahora, la palabra vacilaba, entonces, o titubeaba, es porque Lot se movía de un lado al otro. Este verbo titubear viene de la pregunta ¿qué? Como teniendo una duda. Y es como una reflexión cuando no debe detenerse una reflexión. Y es que hay momentos en los que nosotros debemos de actuar. Pero recuerda cuando los hijos de Israel están perseguidos por Faraón frente al mar. Moisés quiere orar y Dios le dice, no ores, dile al pueblo que marche. Luego dice que los toman de las manos y me llama mucho la atención el milagro que tuvo haber sucedido porque eran dos mensajeros o varones o ángeles y eran cuatro personas. ¿Cómo hicieron esto? Es un milagro, pero de alguna forma hacen una conexión de tal manera que ellos los van cargando, los van dirigiendo. Pero lo que también quiero que usted conecte es cuál es la razón de esto. Y esto es porque la compasión de Dios, que está a punto de traer un juicio, es decir, no es la compasión de Dios la que va a traer el juicio, es Dios lo va a traer, la plenitud de, de la justicia de Dios lo va a traer, pero debido a la compasión que Él mismo tiene, que había sido puesta en ellos, Él les saca. Por eso es que esta porción se llama les hizo visibles. En tercer lugar, el verbo salir es causativo. Ellos no salieron, ellos fueron conducidos a salir, fueron obligados a salir. A veces nosotros no nos percatamos, pero Dios nos obliga a hacer cosas sin que nosotros querramos. A veces queremos hacer muchas cosas y cuando no salen como nosotros queremos, nos vemos obligados a responder de otra manera. Bueno, esto es muy similar a lo que puede estar pasando acá. Pero lo que me llamó la atención es el cuarto verbo, el verbo que normalmente colocan como les pusieron afuera. Y este también es causativo y viene de la palabra, o el verbo es el menujá, la palabra descansar o descanso, que el Evangelio ha dicho que es como la venida de la segunda venida del Señor. O sea, ellos no les pusieron afuera de la ciudad, ellos los hicieron descansar. Claro, el descanso era temporalmente, pero de alguna forma era para que ellos pudieran recolectarse a sí mismos, de que ellos pudieran como asimilar lo que estaba ocurriendo y pudieran seguir porque no habían llegado a donde tenían que llegar. Y es que ha de haber sido muy impactante para ellos. De hecho, creo que el año pasado lo mencionábamos, que las otras dos hijas de Lot que se quedaron con sus esposos, pues se perdieron. Y esto ha de haber sido trágico tanto para Lot como para las hermanas hijas de Lot y por supuesto para su esposa. Ahora, esta palabra descansar, este verbo descansar, menujá, tiene una connotación eterna también. Y aquí ya vemos la intención de Dios con esta gente, es decir, lo está sacando porque les quiere dar la vida eterna.
En Hebreos capítulo 4, versículo 8, leemos una narrativa que el escritor hace allí. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, aquí es menujar la palabra, Dios no había hablado de otro día después de este. Es decir, hay un día de Menuja, hay un día de la venida del Señor, que es un descanso que solo puede dar el Mesías cuando Él venga acá. Sin embargo, y volviendo a Lot, este descanso era uno temporal, pero igual descanso, y me da a mí mucho la impresión como cuando nosotros dormimos y descansamos también, que nuestro cerebro descansa, porque no es que se apague, sino que descansa, se resetea y está listo para seguir. Algo así es lo que está hablando aquí. Verso 17 dice, y fue que al sacarlos al exterior le dijo, esto es el mensajero a Noé, escapa por tu vida. No consideres detrás de ti, es decir, ni siquiera pienses que está pasando detrás de ti. Y no te detengas en ninguna parte de la región, del valle han traducido, pero la palabra ahí es círculo, me llamó la atención, por eso lo decidí traducir como región. Escapa al monte, no sea que seas barrido. Por lo que nosotros vemos cuál es la intención de Dios. Dios no quiere que Él se vea salpicado por el justo juicio que Él va a traer sobre las ciudades del valle, sobre las ciudades del área, y está velando por Él. Y uno de ellos, y aprovechamos para decir acá, cuando un mensajero porta palabra de Dios, o lo voy a explicar así, la palabra malach nos la han traducido como ángel. Literalmente quiere decir mensajero, pero es que un malach no solamente puede ser un ser espiritual, un humano también puede ser malach, lo que traduciría en ángel. Por eso es que es mejor traducirlo como mensajero, porque incluso la Biblia les ha dado otros nombres, como por ejemplo Anashim, es decir, varones, o Ish también, el singular, hablando de seres espirituales. Pero un malaj es alguien que porta palabra de Dios. En este sentido, por ejemplo, un rollo de la Biblia es un malaj porque porta la palabra del Señor. Versículo 18. Bueno, pero el punto es que como estos ángeles están hablando en nombre del Señor, entonces son mensajeros. Y el mensajero le dice, mira, vete ahora, ya que descansaste, ahora vete a un lugar donde no está esta región, donde este círculo que hemos descrito no alcance. Escapa por tu vida. Versículo 18. Vemos la respuesta de Lot, perdón. Lot dice, no, por favor, señores míos, les dijo Lot. Verso 19, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu piedad, la cual me has hecho, para hacerme vivir o revivir, le traduje yo acá, pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Ahora yo quiero que usted note cuál es la dinámica que se está dando acá, porque esta es una dinámica que nosotros tenemos a nuestra disposición todos los días. Y no es hablar con ángeles, no es hablar con mensajeros, no. Es que estos dos que están ahí están hablando en nombre del Señor, no están hablando de sí mismos. Por lo que al uno de ellos darle palabra a Dios y decirle, escapa de la región y vete a la montaña, él dice, porque los está viendo, no, señores míos. Y luego empieza a hablar en singular y le dice, ahora tu siervo ha hallado gracia en tus ojos y has engrandecido tu piedad, porque son palabras incluso en hebreo singulares, por lo que nosotros entendemos que él está hablando con Dios. Este es el ejercicio de la oración. De hecho, vemos que cuando utiliza la palabra piedad es la que traduce en misericordia, que creo yo, pero aquí la palabra gesed es mejor entenderla como piedad porque se refiere a la solidaridad de Dios. Y la solidaridad de Dios había sido tan grande que le había dado otra oportunidad de vida a él. Por eso es que dice, me has hecho revivir.
Yo estaba muerto en Sodoma y Gomorra, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y tú me estás dando otra oportunidad, pero yo me siento con miedo. Él está hablando, aunque lo ha dicho de primero a los 12 mensajeros que están ahí, empieza a hablar con Dios. Y esta es una dinámica que nosotros la tenemos en la oración. Él está orando y lo que sucede es que a veces nosotros no nos percatamos, pero nuestras oraciones siempre tienen respuesta. Siempre, siempre la oración tiene respuesta. Y muchas veces la respuesta es no, y muchas veces la respuesta es consulta la escritura porque ya está allí. Lo que pasa es que no lo vemos. Pero él dice, tengo un problema porque siento o pienso que el desastre me va a alcanzar. Y luego sigue orando y esto es lo que ocurre en el versículo 20. Y este dice, mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña y vivirá mi ser? Como hemos dicho, él está elevando una plegaria al Señor y veremos la respuesta que Dios le da por medio de los mensajeros. Y no puedo ser tan enfático en señalar que la oración, la tefilá, provee incluso del mecanismo. Claro, su intención primaria es que nosotros entremos en un juicio y que presentemos nuestra culpabilidad y nos arrojemos ante la misericordia, la piedad del Señor. Por eso es que él ha mencionado la piedad. Pero también hay un aspecto en el cual pedimos solicitar un cambio de circunstancia, un cambio de vida, una intervención divina. Como lo dice él, pues le habían ordenado que se fuera a un monte. Pero él dice, hay una ciudad acá pequeña en donde puedo vivir. Ahora, no queda claro, que es la otra cosa que quisiera señalar, por qué Lot no quiso ir al monte. Quizás porque le daba problema no vivir en comunidad. Pero bueno, él acaba en una cueva, entonces realmente esto, sus temores lo empujan a ello. No veremos este año el por qué él quería ir a un monte, porque vamos a terminar con su esposa convirtiéndose en un pilar de sal. Seguimos la lectura, dice, y él respondió, es decir, esta respuesta, aunque la haya dado un mensajero, viene de Dios, esto es palabra de Dios. Y mire cómo le responde "He aquí, levantar tu rostro para esta cosa también. Levantaré tu rostro, perdón, para esta cosa también. De no volverme sobre la ciudad que has hablado. Y esta respuesta que es de Dios por medio del mensajero, que es inmediata, tiene algunos matices muy interesantes. En primer lugar, creo que lo traducen, lo voy a consultar por lo menos con la Biblia del Jubileo, Génesis 19. Versículo 19, creo que es versículo 21, perdón, es para estar claros. Em, He recibido también tu súplica, lo traducen, pero ahí no está hablando de súplica. Claro, es lo que está haciendo. Pero la respuesta de Dios es, yo voy a levantar tu rostro para esta cosa también. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que te voy a honrar con esta petición también. La idea es la misma que en Éxodo se dice cuando traducen que hay que hacer censos. No, ahí dice levanta las cabezas de las personas porque un levantamiento de cabeza es una honra, es una eh, acción divina de otorgar algo y que ellos, bueno, Lot en este caso conecta que es una respuesta, es un favor de Dios, es decir, Dios ha tomado en cuenta mi petición. Repito, no sé por qué él no se queda allí, eso lo veremos hasta el próximo año. La escritura nos lo dirá, no voy a aterrizar en esto, no lo busqué este año, pero lo que él logra es que una de las ciudades que iba a ser destruida, no va a ser destruida porque va a ser un lugar que es muy pequeño, es decir, no todavía se puede
manifestar la justicia de Dios ahí, no tiene que ser destruida, pero por causa de Lot se va a salvar. Eso es que Dios ha levantado su cabeza. Él no la va a asolar. De hecho, el verbo que se usa es asolar más que destruir. Y mire lo que dice el versículo 22. Nuevamente, eso es palabra de Dios. Date prisa, escapa allá. Porque no puedo hacer, ahora está hablando el mensajero, este asunto, perdón, hasta que llegues allí. Por eso el nombre que se le puso a esa ciudad, el nombre por el cual se le llamó, dice literalmente en hebreo, es la palabra Zoar. La palabra Zoar quiere decir disminuir a insignificancia. Zoar y es T-Z-O-A-R. Zoar. Y fue el nombre que se le dio a este lugar. Dios entonces accede a la petición de los de no destruir esa porque estaba destinada a la destrucción y por medio del mensajero le comunica, te puedes ir allí. Y esa ciudad, entonces a partir de ahora se va a conocer algo que va a ir a la insignificancia, algo que se va a disminuir. Versículo 23. El sol había salido sobre la tierra, es decir, ya se veía cuando Lot llegó a Zoar. Verso 24. Y aquí vemos el juicio. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Y aquí vemos que está la palabra Señor, que es lo que se traduce como Jehová en las Reinas Valeras y que es el nombre de las cuatro letras, el Yud, perdón, Hei Vav Hei. Él, que es el elemento de juicio, finalmente está sin querer contenerse y derramar su juicio. La palabra azufre en hebreo viene de lo que se conoce como resina del ciprés, que es algo muy incendiario. Es decir, el Señor hizo llover desde el cielo fuego y un material que traducimos como azufre, pero que es altamente incendiario, es decir, multiplicaba el fuego. Versículo 25. Él cubrió sobre esta palabra, se la coloqué yo aquí en lugar del verbo que colocan, que es destruir, porque si Dios cubre algo, lo opaca y lo destruye, pero aquí lo que está hablando es que Él cubrió sobre aquellas ciudades y toda el área y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que brotaba del suelo. Es decir, que lo que es el valle de Sodoma y Gomorra se vio afectado al punto que el mar que se encuentra ahí, el cuerpo de agua, el mar muerto, como les llaman, lo es porque está lleno de un componente altamente de azufre y que seguramente es el resultado de lo que ocurrió en este momento histórico hace más de, o hace casi cerca de 4000 años. Verso 26, pero su mujer dice que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal. Entonces vemos y dejaremos a Lot ahora en Zoar. Próximo año veremos qué es lo que ocurre y dónde viene su descendencia, que, como usted sabe, es parte de una historia trágica. Es un incesto que la Biblia no esconde. Pero ahora nos enfocaremos en que Dios lo preservó por su piedad, porque lo llenó de compasión, porque lo visitó con compasión, porque cuando Dios salva a alguien, lo preservará, porque todavía tiene un propósito y cuando ya no lo tenga, Dios permitirá que descanse para estar listo para la resurrección. Pero, y como lo he mencionado ya también, quiero enfocarme un poquito en la historia de la mujer o de la esposa de Lot. Es que es una historia que este servidor de ustedes aprendió en su niñez. Y era que no debemos de desobedecer a Dios. Eh, y bueno, ¿qué nos dice la escritura? Pues que murió petrificada porque le alcanzó el efecto de lo que estaba ocurriendo en nuestras ciudades. Es decir, había fuego
y había azufre, algo que ese combo petrificaba. Y es precisamente lo que ella invita cuando ella se da la vuelta queriendo ver lo temporal, lo que estaba perdiendo, lo que estaba dejando atrás. Es un milagro que es una consecuencia negativa porque ella deja de enfocarse en las cosas de Dios y se enfoca exclusivamente en las cosas temporales. Y a mí me gusta, como siempre, hacer una conexión desde el Evangelio y observarlo para hacer un aprendizaje un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados. Así que vamos a Lucas capítulo 17, versículo 29, en donde Dios está narrando lo que ha ocurrido en nuestra lectura de Génesis capítulo 19. Dice, pero el día, 17:29, dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, es decir, los cubrió a todos. No me metí a traducir tampoco el griego del Evangelio, lo voy a entender que se narra desde la, o se identifica desde la narrativa de Génesis, es decir, los cubrió a todos. Cuando Dios cubre con su sombra, a veces es para protección, pero a veces el hecho de cubrir a alguien es para su destrucción, tal como le pasó a Amán cuando le taparon su cabeza, él supo que ya no iba a vivir. Verso 30. Lo mismo acontecerá en el día que el hombre quite el velo, dice esta versión, o la cubierta. Ahora, si usted lee la Biblia en cualquiera de sus versiones, porque yo lo hice, consulté como 10 versiones, la idea que dice este versículo en la traducción es que Dios se va a revelar, es decir, Dios se va a mostrar. Pero literalmente el griego dice cuando quite el velo, y el velo es que uno va a tener una luz con respecto de algo. Algo que está develado es algo que no sabemos. Y eventualmente Dios va a quitar un velo. Ahora, ¿cuál es el contexto en esta historia? En esta historia se registran los eventos escatológicos de Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Y en esta historia, Dios está respondiendo a dos preguntas, porque cuando usted lee los tres juntos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17, se va a dar cuenta que lo que está pasando es que los discípulos le han hecho dos preguntas. La primera es, se acercan y dicen, miran, ya viste el templo, qué bonito, ¿verdad? Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, porque el templo ya no es necesario una vez haya muerto y resucitado el Mesías y Dios Jesús. Y la otra cosa es que empieza a hablar de su segunda venida. Así que hay dos preguntas ahí. Uno es cuándo vas a destruir el templo y dos es cuándo va a ser todo o cómo va a ser lo de tu segunda venida. Y Dios en el capítulo 24, en el capítulo 13, en lo que empieza a elaborar con respecto a lo que usted puede leer ahí, se va a dar cuenta que está respondiendo paralelamente estas dos preguntas. Por eso así hay que entenderlo. Muchos entienden solamente la segunda venida del Señor y entonces se han equivocado terriblemente. Han tenido que inventar semanas de Daniel, meterlas acá y luego ponen un rapto, etcétera, etcétera. Pero esto es porque no se hace una buena lectura de lo que está ocurriendo. Entonces, repetimos, Dios está respondiendo a dos preguntas. ¿Cuándo será el tiempo de la destrucción del templo y cuándo será la segunda venida? Cuando entonces Él habla de quitar el velo, está diciéndole, mira, miren, quitar el velo acá es, yo voy a revelar cómo va a ser, por ejemplo, cuando el templo vaya a ser destruido. Jesús está hablando estas palabras más o menos en el año 29, porque hay un error de 3, 4 años de cálculo en nuestro calendario. Así que en el 28-29 Él está hablando estas palabras y el templo, como sabemos, y la mayoría de las personas están de acuerdo, es destruido en el año 70, es decir, 50 años después de estas palabras. Y Él le ha dicho a sus discípulos, miren, esto es lo que puede ocurrir. El asunto
queda tan impactante que el ministro principal, unos 6, 7 años antes de la destrucción del templo y después de la muerte de Santiago el menor, y que en este entonces es Shimeón, que ya lo sabemos nada más porque esto ya lo narra la iglesia, eso no está en la Biblia. Él se lleva a toda la congregación al otro lado del Jordán, es decir, a, a lo que hoy es Jordania. Y ellos no están en el año 70 cuando el templo y Jerusalén son asediados y destruidos. Pero bueno, esto es por las señales que Jesús ha dado. Así que Jesús está entonces dando, quitar el velo acá, es Él está dando señales, está dando puntos importantes, conexiones posibles, identificadores, indicadores de que ya va a ocurrir la destrucción del templo de cierta forma. Versículo 31 dice, en ese día, cuando ustedes vean ese indicador, y lo ha dicho en Mateo mucho más que acá en Lucas, pero como acá está hablando de la mujer de Lot, por eso es que estamos tomando nuestra cita desde acá. Dice, en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Verso 32. Acuérdense de la mujer de Lot. Y aquí aparece nuestra actriz. La mujer de Lot que se ha convertido en un pilar de sal porque se propuso en su corazón regresar o ver qué está ocurriendo con sus bienes y no en la vida espiritual, en volver atrás y figurativamente en regresar a las cosas del mundo, ha sacrificado lo temporal, ha sacrificado lo eterno, perdón, por lo temporal, por lo espiritual. Por eso es que Jesús está haciendo una comparación. No sean como la mujer de Lot. Cuando ustedes vean en este sentido a los ejércitos romanos, huyan. Huyan. Cuando ustedes vean que se avecina, huyan. Y eso fue precisamente lo que Shimeón, el pastor de esta congregación, les condujo a hacer. Cuando él vio que la cosa estaba muy, muy fea, él se lleva a la congregación. Él no se va a exponer a que esto pase. Esto es un hecho histórico que se puede obtener de esta lectura y en donde la mujer de Lot es presentada como alguien que titubea, no quiere salvar su vida porque le importa mucho lo que ha dejado atrás. No quiere abrirse a que Dios la dirija, la conduzca, la pueda llenar de nuevos bienes, le pueda dar su palabra, le pueda llenar de palabra, pueda compartirle Torah, pueda hacerla una mujer distinta porque está llena de lo anterior. Es que para ella no es importante las cosas espirituales. Para ella es importante lo que dejó, lo que perdió. Ay, si hubiera, ay, hubiera querido no hacer tal cosa. No podemos vivir así. La mujer de Lot es una enseñanza de que debemos de estar dispuestos a seguir la voz de Dios, aun si eso implica sacrificar lo temporal o lo terrenal, porque Dios es todopoderoso para darnos incluso mucho más de lo que tenemos. Pero es que a veces hay que seguir detrás de la vida. Y esa es la enseñanza de la mujer de Lot. Y eso es lo que yo pienso que debemos de aprender. Por eso es que el versículo 33 señala, todo el que procure preservar su vida, como la mujer de Lot quería, la vida anterior, la perderá. Ella la termina perdiendo. Y todo el que la pierda, es decir, el que esté dispuesto a escuchar la voz de Dios, a rendirse a la voz de Dios, la conservará. Para hacer un último resumen es, Lot estaba en pacto y Dios iba a salvarlo a él y a su familia. Pero la esposa de Lot no quería salvación. Ella quería regresar a lo temporal y se apartó de Dios intencionalmente. Quiso preservar su vida antigua y lo perdió todo. La perdió, perdió la vida. La enseñanza es clara. Perdamos la vida, es decir, invirtamos la vida en lo espiritual. Invirtamos la vida en Dios. Y así la verdadera vida, que es la vida eterna, la conservaremos. Gracias por atender a este llamado. Yo le invito a que si usted tiene dudas, comentarios, nos pueda dejar en la caja de comentarios cualquier duda. Estamos para servirle, intentaremos contestarle. Y bueno, de no haberlos, pues gracias por sintonizar.
Que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.